Muy buenos días. Solicitamos a todos los participantes, por favor, pasar a sus asientos. Vamos a dar inicio ya con nuestro foro, la reforma electoral, oportunidad y viabilidad política. Como primer punto, voy a solicitar que por favor pasen la representante de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala, Honduras y El Salvador, la señora Annette Schwarzbauer, a dar las palabras de bienvenida. Y será seguida por el licenciado Rubén Hidalgo, quien también nos explicará los objetivos de la actividad. Entonces, por favor, señora Schwarzbauer, puede pasar. Honorable diputado Roberto Alejos, licenciado Mario Roberto Guerra, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, licenciado Carlos Escobar Armas, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Antonio Barahona, director del INSEP, y Rubén Hidalgo, director adjunto del INSEP, autoridades presentes, señoras y señores. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, sean muy bienvenidos a este foro sobre la urgente reforma electoral, oportunidad y viabilidad política. Nuestra fundación tiene como objetivo central el fortalecimiento de los sistemas democráticos, tanto en Alemania como en diferentes países del mundo. En la región centroamericana apoyamos en cooperación con varias instituciones de la región al fortalecimiento de sistemas electorales y políticos, colaborando, por ejemplo, con los tribunales supremos electorales y partidos políticos centroamericanos y, naturalmente, desde hace muchos años con el INSEP, al cual agradezco la hospitalidad de esta mañana. Bien, en el contexto de la reforma electoral aquí en Guatemala, me permito hacer un pequeño comentario sobre la actualidad en Alemania. Hace 2 días, la Corte Constitucional de Alemania declaró inconstitucional unos elementos de la ley electoral en Alemania que tienen que ver con la atribución de los escaños en el Parlamento. Bien, tenemos un sistema con diputados plurinominales y uninominales, y hay un sistema especial para atribuir los escaños de los uninominales. Bien, estos aspectos se habían reformado pocos meses atrás, pero entonces no de acuerdo a la Constitución. Y voces críticas comentaron que esta reforma se había hecho con una perspectiva demasiado partidaria y demasiado coyuntural. Y el presidente de nuestro Parlamento hizo ahora un llamado a un consenso entre los partidos. Y justamente este aspecto me parece muy importante, que la reforma electoral no se haga desde un punto de vista coyuntural o limitado a los propios intereses, más bien desde una perspectiva más amplia. Señoras y señores, estamos muy agradecidos por la presencia de nuestros excelentes panelistas que compartirán con nosotros sus puntos de vista sobre la reforma electoral en Guatemala, al diputado Roberto Alejos, al licenciado Mario Roberto Guerra y al licenciado Carlos Escobar Armas. Así que desde ya muchas gracias por sus comentarios. Y un especial agradecimiento va a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República por permitirnos conjuntamente promover este foro que se suma a los distintos espacios que se han promovido para la discusión de la reforma política electoral, cuyos avances importantes pueden materializarse en las necesarias reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se discuten. Entonces, deseo una mañana fructífera y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Buenos días, bienvenidos al Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INSEP. Hace 3 años nació este espacio de discusión y se le llamó Tardes de Debate. El día de hoy le estamos dando un pequeño giro y más bien debemos de llamarle Mañanas de Debate. Este espacio, en el cual todos ustedes son actores fundamentales, ya que contribuyen
son actores fundamentales en este espacio que trata de contribuir periódicamente al debate sobre temas de la actualidad política en Guatemala y en la región centroamericana. Es un espacio que promueve la discusión fundamentada y pluralista. Esta mañana abordaremos el tema de las reformas electorales en Guatemala y para ello hemos invitado a 3 personalidades que nos enriquecerán con su experiencia y sus enfoques y valores construidos sobre la experiencia profesional, política y académica. Tendremos como expositores a 2 exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral y a un expresidente del Congreso de la República. El foro lo hemos titulado La urgente reforma electoral, oportunidades y viabilidad política, y en él esperamos identificar, conocer las principales tendencias de reforma, los temas abordados en el proceso y los temas que aún se encuentran pendientes, además de la situación de las condiciones políticas necesarias para su aprobación. Aspiramos a que este debate aliente la reflexión y el intercambio de experiencias sobre la importancia del proceso regulador de los partidos políticos y sus consecuencias sobre la consolidación de la democracia guatemalteca. Debemos tener presente que las características e intensidades finales de la regulación serán influenciadas por la realidad y la cultura política de nuestra nación y por su tradición democrática. En relación al tema, Hans Helkens, uno de los principales teóricos de la democracia y de partidos políticos, en una oportunidad dijo: solo por ilusión o hipocresía se puede sostener que la democracia es posible sin partidos políticos. La actividad del día de hoy no habría sido posible sin el compromiso y la participación de los invitados, quienes aportarán sus conocimientos en cada uno de los aspectos que este complejo tema, tanto en su dimensión normativa como en las prácticas cotidianas. Por tanto, invito en este momento a subir al frente al doctor Mario Roberto Guerra Roldán, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y expresidente de la Comisión de Reforma Electoral. También invito al licenciado Carlos Escobar, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y al licenciado Roberto Cámbara, actual diputado al Congreso de la República, ex diputado constituyente y expresidente del Congreso. Dejo en el uso de la palabra al moderador, al director general del INSEP, el licenciado Marco Antonio Barahona. Muchas gracias, licenciado Rubén Hidalgo, director adjunto del INSEP. De acuerdo con el programa, vamos a proceder entonces a la parte central de esta mañana, como es el foro con nuestros distinguidos invitados y participantes. Es indudable que una de las leyes claves de todo sistema que se precia de ser democrático o que aspira a serlo es la ley que regula todo lo relativo a la forma como se concreta la representación popular en cargo de elección para dirigir los diversos órganos del Estado. En particular, en el caso nuestro, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el poder municipal. En efecto, los elementos de la ecuación democrática, como lo son, por un lado, el pueblo soberano, por el otro, los que aspiran a ser sus representantes, postulados por partidos políticos en tanto mediadores de los intereses sociales, la autoridad responsable de organizar el proceso electoral y resolver todo lo relacionado con lo contencioso electoral,
y el procedimiento para determinar la forma como los votos se convierten en escaños o curules en el legislativo, en las alcaldías y concejalías y en los cargos de presidente y vicepresidente en el ejecutivo, se concretan, por lo menos en el caso del Estado guatemalteco, en la ley electoral y de partidos políticos. Es por ello que resulta por demás natural que una de las leyes que mayor debate generan en cuanto a su aplicación y constante adecuación a la realidad política y social sea precisamente esta ley. Así es que desde que la Asamblea Nacional Constituyente en el año 85 emitió la ley electoral y de partidos políticos, hace casi 27 años, esta ha estado constantemente sometida a diversas propuestas de reforma, no necesariamente a reformas en sí, porque ya ustedes conocen lo que ha sido la historia en estos 27 años, pero ha habido un constante debate y un constante aporte de diversos órganos de la sociedad respecto a este tema. En otros países, y aquí concretamente en Centroamérica, si nos vamos por el caso de Panamá o de Costa Rica, que tienen un poco más de rodaje en sus esfuerzos de perfeccionamiento democrático, esto es algo que se considera por demás natural y normal, pues la democracia es intrínsecamente un sistema dinámico y cambiante. Así, y es una práctica común que después de cada proceso electoral de carácter nacional se constituyan comisiones nacionales de reforma electoral, para que a partir de la experiencia concreta de ese proceso que acaba de concluir y de las virtudes y vicios que se hayan podido evidenciar en él mismo, representantes de partidos políticos, de organizaciones sociales y del órgano electoral, que generalmente es quien coordina y convoca a estos esfuerzos, se busque la manera de perfeccionar y adecuar esta legislación para lograr una participación ciudadana más activa e informada, una representación popular más genuina, que se cuente con partidos más representativos de los intereses de los diversos sectores sociales, que además se cuente con un órgano legislativo más legítimo y efectivo y, por supuesto, un órgano electoral con mayor autoridad y credibilidad. Esto es lo que con diversos grados de efectividad se ha tratado de hacer cada cierto tiempo en Guatemala. Después de las elecciones generales del año 2007, se consideró en las que se aplicaron, las reformas aprobadas en el 2004 y en el 2006, se consideró necesario introducir nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Estas se concretaron en la iniciativa 3826, que se presentó en enero del año 2009. Lamentablemente, la legislatura de ese cuatrienio no le asignó la prioridad del caso a esta iniciativa y se la dejó languidecer. Múltiples voces de diversa procedencia y representatividad formularon en ese periodo propuestas de reforma aún dentro del proceso electoral del año 2011. Sin embargo, no es sino hasta el inicio de la presente legislatura, hace 7 meses, que diversos partidos y fuerzas representadas en el actual Congreso han retomado este tema con mayor vigor. De esa cuenta, después de un amplio proceso de consulta y audiencias, la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que preside el diputado José Echevarría, que está por incorporarse a este foro, viene de Retauleu, donde asistió a un compromiso, y quien será quien va a clausurar esta actividad. Esta comisión, integrada por diputados representantes de diversos partidos, a partir de la iniciativa 3826, ha elaborado, después de recoger todos los pareceres que ha recibido en estos meses, una propuesta actualizada y enriquecida de reformas, que según entendemos estaría a punto de convertirse en una nueva iniciativa a ser presentada al Pleno del Congreso en la primera quincena de agosto, cuando él vuelva de su receso parlamentario. Es para dialogar sobre la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, y en su caso sobre la urgente necesidad de esta reforma, pero además sobre su viabilidad y oportunidad, como ya se señaló en la intervención de Rubén Hidalgo, que el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos ha invitado esta mañana a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Ellos son ampliamente conocidos y respetados por su trayectoria profesional, institucional, política y académica, por lo que por petición de ellos mismos solo haremos una brevísima referencia a sus múltiples desempeños. Los tres son abogados, los tres han sido
Se han desempeñado como catedráticos universitarios, conferencistas, son autores de diversos libros, artículos, ensayos sobre temas de su especialidad. El licenciado Mario Roberto Guerra Roldán, toda una institución en el ámbito de la materia electoral. Después de una brillante carrera como secretario de la Municipalidad de Guatemala, fue el primer registrador del Registro de Ciudadanos en el año de 1983. Posteriormente, fue electo para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, órgano que presidió durante 4 años. Estando él en la magistratura, le correspondió, cuando se convocó a la Comisión de Reforma Electoral, como resultado de los acuerdos de paz, le correspondió ser el presidente de esa comisión famosa, la CRE, que elaboró el famoso informe de Guatemala, Paz y Democracia. Guatemala, Paz y Democracia. El licenciado es una persona que ha estado escribiendo sobre la temática en estos meses, como lo habrán podido ustedes seguir por los medios de comunicación. Carlos Escobar Armas, que al igual que Roberto Alejos, fue en su momento uno de los diputados más jóvenes al Congreso de la República, es del que fue vicepresidente y presidente en ejercicio, ha sido director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar, es uno de los fundadores y fue presidente también de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES, entidad de la cual todavía es asesor de la Junta Directiva de la misma. Fue magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral en el periodo anterior al presente y como tal le correspondió en diversas ocasiones formar parte activa del Pleno de Magistrados de dicho órgano. Y Roberto Alejos Cámbara, conocido por ser el diputado más joven a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 84, ahí fue cuando él inició su carrera política, y como tal le correspondió participar tanto en el debate de la Constitución como en el debate de formación de la ley electoral y de partidos políticos. Durante algunos años se dedicó a la formación y capacitación social, desarrollando experiencia en el campo de la negociación y resolución de conflictos, y volvió al Congreso en el año 2008, organismo que le correspondió presidir durante 3 periodos consecutivos del año 2009 al 2011. Reelecto diputado en el 2011, actualmente forma parte de la Comisión Específica de Asuntos Electorales y es uno de los principales impulsores de la reforma electoral, de la actual reforma electoral. La manera como procederemos en el desarrollo del presente foro será la siguiente. Se van a efectuar 2 rondas de intervenciones por parte de los panelistas. Cada uno tendrá una duración no mayor de 7 minutos y cuando hayan transcurrido 5 les avisaremos con esta tarjeta amarilla que ya hemos llegado a los 5 minutos, de manera que ellos en los próximos 2 minutos organicen el cierre de su correspondiente intervención. En las carpetas que a todos se les han entregado, disponen ustedes de boletas para formular preguntas a los panelistas. Les sugerimos que conforme ellos vayan interviniendo, quienes estén interesados en formular preguntas las vayan ya elaborando y levanten la mano cuando tengan lista su pregunta, de manera que el personal del instituto pueda recogerlo y comenzamos a organizar ya la forma de pasárselo a los expositores en el momento correspondiente. Vamos a comenzar con el licenciado Guerra Roldán. Licenciado, aquí está el micrófono. En diversos artículos que usted ha estado publicando en las últimas semanas, ha insistido en que lo que en Guatemala requiere es una reforma del sistema político electoral. ¿Cuáles son las razones de su propuesta, licenciado? Muy buenos días, gentil auditorio. Buenos días, compañeros panelistas. Séame permitido referirme a ustedes, aunque un poco disfónico porque estoy soportando un pequeño resfrío. Siempre he pensado que, o me he dado cuenta, mejor dicho, que después de cada proceso electoral, desde 1985 a la fecha, hay una inquietud por hacerle reformas a nuestra ley electoral y de partidos políticos. La ley, ¿a qué me refiero? Fue emitida al mismo tiempo que la Constitución de la República en 1985 y a mi juicio ya tenía
ciertas deficiencias porque en muchos aspectos se recurrió a coyunturas del momento. Y así ha pasado el tiempo y la ley se ha prácticamente estancado. Para mí está en una situación casi decadente, porque las reformas que le han hecho, a mi juicio, son parches. Yo he hecho la comparación, el símil, con un tubo, aquellos tubos o cámaras que usaban las llantas de los carros antes, y que cada pinchazo eran llevados a la gasolinera, después al pinchazo, para ponerle un parche. Cuando ya estaban saturados de parches, las mira uno en las piscinas como flotadores de los niños. Así es la ley electoral, a mi juicio, actualmente. Nada sustancial en las reformas, nada esencial. Nuestro sistema político electoral anda muy mal, anda por la calle al vulgar decir, y creo yo que debemos emprender una reforma exhaustiva, integral, completa, no a la ley electoral, sino al sistema político electoral. Por ello es necesario también hacer reformas constitucionales. Infortunadamente, en el proyecto presentado por el presidente de la República, con el cual, entre paréntesis, no estoy de acuerdo, no incluye reformas sustanciales al sistema político electoral. Verbigracia. Creo yo que es necesario que el Congreso se renueve por mitad cada 2 años, que los diputados ya no desempeñen cargos en el Ejecutivo porque no fueron electos para ello, sino que estén siempre en su curul, que estén cada 2 años y que no haya reelección sino pasados 2 periodos, porque ahora el Congreso es una hostería para ellos, donde permanecen apoltronados como dueños de la curul per secula seculorum. Se creen dueños de ello, no trabajan, solo se pelean entre sí, capaces de agarrarse a bofetadas. Claro, quiero dejar constancia que hay excepciones. Hay personas en el Congreso que se han distinguido por su patriotismo, por su trabajo, por su honradez y su honestidad. La excepción, como dicen vulgarmente, confirma la regla. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, creo que también debe incorporarse en una reforma constitucional. El tribunal, si lo quieren fortalecer, debe incorporarse a la Constitución como una institución electoral, como un órgano constitucional, mejor dicho. En 1985 los constituyentes, según supe, se negaron a tal procedimiento porque creían que podían establecer un nuevo organismo del Estado. Pero no es así, porque se fijan, se determinan claramente sus funciones, sus atribuciones, sus facultades y sus obligaciones. Asimismo, creo prudente que el Tribunal Supremo Electoral se denomine Tribunal Supremo Electoral Jurisdiccional y que sus atribuciones y funciones sean eminentemente tales: reconocer recursos, impugnaciones, imponer sanciones, eso sí, proclamar al presidente y presidente, etcétera. Pero, aparte del Tribunal Supremo Electoral Jurisdiccional, establecer y crear el Instituto Nacional Electoral como una entidad técnica encargada exclusivamente de los procesos electorales. Que el tribunal como tal sea verdaderamente tribunal y no tenga ya que ver en los procesos electorales, en la organización de las elecciones, salvo las impugnaciones o recursos de los cuales tenga conocimiento. Por otra parte, si queremos fortalecer también el Tribunal Supremo Electoral, debemos desviar la ruta del amparo directamente a la Corte de Constitucionalidad y hacer a un lado la apelación o el acceso mediante el amparo a la Corte Suprema de Justicia. Son 2 tribunales supremos. ¿Quién es más, uno o el otro? Lo ideal sería, pero eso no es permitido porque no hay materia que no sea objeto del amparo, según nuestra Constitución, que solamente el Tribunal Supremo Electoral resolviera en definitiva, como es en otros países, verbigracia, Costa Rica, Uruguay, Chile, etcétera. Pero infortunadamente aquí no podemos llegar a eso. Pero por lo menos
y lo queremos fortalecer como Tribunal Supremo, quitémosle la vía del amparo a la Corte Suprema de Justicia. Creo que debemos de estar conscientes de que se terminó la época de los parches, se terminó la época de las coyunturas, de las circunstancias que rodean el ambiente actual o el ambiente del último proceso electoral, y prever una situación al futuro para que verdaderamente hayan elecciones transparentes, que hayan partidos políticos, que eso es básico, fundamental. La base de todo, el cimiento de todo, es el sistema de partidos políticos. Si los partidos políticos no cambian, si no son verdaderos pilares de un régimen democrático, entonces no va a cambiar nada. Por reformas que hagamos, etcétera, si los políticos siguen igual, que no son verdaderos políticos, si los partidos no son más que clubes electoreros, cascarones vacíos, sin ideología, sin esencia y sin sustancia, seguiremos igual o peor. Muchas gracias. Licenciado Escobar Armas, en la reunión preparatoria que tuvimos de este foro, usted enfatizaba que uno de los grandes déficits de nuestro sistema político es que carecemos de verdaderos partidos institucionalizados y de carácter nacional. El licenciado Guerra Roldán terminaba casualmente hablando de la necesidad de tener verdaderos partidos. ¿Podría usted argumentarnos más sobre esta, digamos, exigencia, esta necesidad, este déficit que tenemos en nuestro sistema guatemalteco? Cómo no, con mucho gusto. Gracias al INSEP por habernos reunido aquí a dos expresidentes del Congreso, uno muy joven, con larga data en el Congreso, y un servidor que estuvo también en el Congreso y ocupó la presidencia. También dos exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral y sobre todo tres amigos tan queridos por mí. Yo me voy a permitir, para facilitar la transcripción magnetofónica o aquí, ir leyendo lo que he escrito. Y yo considero que el proceso electoral del 2011 acentuó las debilidades del sistema electoral y de partidos políticos. Y como dijo Mario Roberto, lo urgente es la necesidad de reformar esta ley, pero con un sentido lógico y programático. Muchas de las debilidades del sistema de partidos políticos se relacionan con lo siguiente. Los partidos políticos, como instituciones con personalidad jurídica de duración indefinida, han sido los grandes protagonistas de la acción política y custodios de la estabilidad del respeto a las normas democráticas constitucionales que rigen la convivencia judicial. Sin embargo, y por eso es que es necesario que tanto las reformas producidas en la ley que se encuentra ya en trámite en el Congreso como la nueva ponencia, sea realmente o contenga realmente las normas que rigen esta convivencia social, y a mi juicio son tres los elementos básicos de una institución como el partido político, que es de derecho público. O sea, que deberíamos de empezar por analizar la conveniencia de reformar el artículo 18 de la ley, que es bastante mínimo en cuanto a definir el carácter del partido político como una entidad de derecho público, punto. Yo creo que es una institución que de derecho público, pero ha de tener ideología política, plan de gobierno, organización permanente, sobre todo con democracia interna, establecida a escala nacional para intervenir en la vida del Estado democrático, ajustando su acción a principios doctrinales, de los cuales derive su plan de gobierno,
la plataforma programática y su función de cuerpo intermedio entre la sociedad y el Estado. No se ha tomado en cuenta el necesario carácter de lo que es y debe ser el partido político. Ya dije que es mínimo, en este sentido, el carácter legal de institución de derecho público. Si se procede al análisis de este artículo 18, se verá entonces que se puede determinar que el sistema de partidos políticos, y en particular el partido político como tal, ha de tener los siguientes derechos y obligaciones: supervisar el comportamiento de las autoridades, vigilar el respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas, poseer herramientas de análisis de los problemas nacionales a fin de plantear soluciones viables, concretas y cuantificadas, evitar las ocurrencias coyunturales que son realmente penosas para el país. Nosotros como abogados no conocemos las leyes del país. Son tantas y tantas y tantas las que figuran en la agenda legislativa que da pena realmente ver un país en donde solo falta que se autorice la cerveza en los juegos deportivos. De manera que esto es realmente mucha ocurrencia, y ocurrencia coyuntural. Quién sabe si no correspondiendo al pago de los financistas. También el partido político debe contribuir a la dinámica del desarrollo sostenible y sustentable del cambio social. ¿Por qué sostenible? Porque es el presente. ¿Y por qué es sustentable? Porque es para el futuro. De aquí que entonces el sistema de partidos políticos tiene que ser progresivamente perfectible. Y en ese caso, yo creo que el esfuerzo que se realiza en este momento es un esfuerzo que tiene que ser realmente para perfeccionar el sistema. Punto muy importante es que el partido en el poder no debe confundirse con el gobierno, aun cuando sus militantes o sus outsiders, como se ha dado en llamar últimamente a los invitados a formar parte de un gabinete, sean los que ejerzan el gobierno. El partido es una entidad distinta del gobierno y como tal, intermediario entre gobernantes y gobernados. El partido ha de sostenerse mediante aportes populares y dejar de ser sostenido por sus candidatos o por pago de favores a los financistas que los llevaron al poder. La volatilidad partidaria electoral se reduce en la medida que crece la institucionalidad partidaria con visión universal de los problemas del país, sin perjuicio de la mundialización de estos. Hoy no podemos vivir simplemente una Guatemala aislada, una Guatemala encerrada en sus fronteras. Debemos ver hacia adelante en una posición política abierta. Y así haríamos innecesarias las ONG sectoriales como canales de participación de la vida democrática del país y que éstas pasen a un segundo término. Por todo lo anterior, tanto la iniciativa 3826, que busca reformar la normativa del sistema, así como el dictamen, han de comprender el fortalecimiento del sistema democrático del país, incluyendo la obligación de promover la democracia a lo interno de las organizaciones políticas, cuya falta ha dado por resultado el caciquismo, como lo ha referido uno de los medios de comunicación escritos. Necesitamos asegurar una participación activa de los afiliados en la toma de sus decisiones, de sus organizaciones políticas, y promover una identificación partidaria. Un mayor interés entre la ciudadanía
por formar parte de los partidos políticos es necesaria. Nadie quiere formar parte de los partidos políticos ni quiere hacer política partidaria por razones que me reservo. De tal manera que todos hacemos política, porque una cosa es la política partidaria y otra cosa es hacer política. Por eso me siento muy contento aquí en este auditorio, porque lleva el nombre de José Tessin, que fue el primero en que se preocupó porque en Guatemala se estudiara la ciencia política y formó dos centros muy importantes. Uno, la Escuela de Ciencia Política de la San Carlos, y otro, el Instituto, hoy Facultad de Ciencias Políticas de la Landívar. Veo que ya la tarjetita María ha salido. Muchas gracias. Yo con todo respeto le digo Carlitos, porque ha sido mi maestro en los 10 años en que estuve en ACIES, y es una personalidad realmente que yo aprecio y admiro. Así que quería decir algo que se me olvidó. Es que hemos estado hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, mencionamos la ley electoral de partidos políticos, y se me pasó por alto decir que está con nosotros quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los impulsores de la misma, como es don Roberto Carpio Nicol, quien nos honra con su presencia. Diputado Alejos, pocos días antes de que usted asumiera la presidencia del Congreso, el 14 de enero de 2009, se había presentado a la Dirección Legislativa la iniciativa 3826. Usted fue presidente del Congreso durante 3 años, y en estos 3 años esa iniciativa ya no se adhirió más, ni se discutió, ni pasó ya a su discusión en el Pleno. Ahora usted está en la llanura y es miembro de esta Comisión Específica de Asuntos Electorales. ¿Por qué ahora sí es urgente aprobar la ley y cuando usted fue presidente durante 3 años no se logró hacer? Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por la oportunidad. No sé cómo me siento, entre agradecido ya o viejito, o no sé. Eso de ex, ya pasa a otra categoría, ¿verdad, Lic? Que es realmente un honor. Yo aquí tengo 2 ex que quiero mucho y que están ahí escondidos, expresidentes del Congreso, pero yo les aprendí muchísimo, a Ricardo Gómez, que está allá cabeza baja, y a Alfonso Alonso, el Chato, les decimos con cariño, ambos también alumnos del INSEP, y ahora pasaron a formar parte del club de asesores. Miren, y en qué les aprendí mucho, y es algo que no existe hoy en día en la clase política. Por eso don Galito se lo reservó, pero yo no me lo voy a reservar. Y es que lo que sucede es que la clase política que actualmente dirige el país no es la misma que la clase política de antes. Y como yo todavía estoy en esa clase política, me siento con la moral para poder decir que lo que sucede es que los partidos políticos de hoy en día no representan a la población, no representan ninguna ideología, no tienen, casi no tienen estructura partidaria, y son partidos de veras electoreros de corta vida, que como lo hemos mencionado ya muchas veces se parecen a los seres vivos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, porque nacen alrededor de una persona. Cuando quieren llevar a esa persona a la presidencia, se van fortaleciendo en el poder, se vuelven terriblemente poderosos, ese poder los divide, de ahí nacen un montón de partiditos, o nos vamos corriendo otros, como en mi caso, y esa división, esa reproducción, lo lleva a la muerte. De manera que aquellos partidos políticos de entre los que nacimos nosotros, ya no existen. Cuando a mí me tocó llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, realmente hubo necesidad de hacer un verdadero pacto de nación, ¿sí? Ponernos realmente de acuerdo. Habían 3 corrientes ideológicas totalmente diferentes. La izquierda, representada en los demócratas cristianos, que había obtenido el 25% de los votos en el occidente del país, los anticomunistas del MLN, que habían obtenido un porcentaje similar en el oriente del país, nuestro bien recordado Jorge Carpio,
hermano Roberto, con su tercera vía. Ahí nace la no ideología en los partidos políticos, ni en la izquierda, ni en la derecha, bonos por el centro, las canciones, las banderas, los logos, todo lo que ahora es importante en los partidos políticos, ya no el tema ideológico. También con un 25% en la ciudad capital y en las cabeceras departamentales, y los partidos tradicionales, como el Partido Revolucionario, donde estaba este servidor y otros partidos, de manera que eran 4 corrientes totalmente antagónicas, que realmente decir, a veces creíamos que los militares lo habían hecho a propósito. Hagan la Constitución, hagan la ley de amparo y habeas corpus, la ley de libre emisión del pensamiento, y ahí se echan la ley electoral y de partidos políticos, y 4 corrientes terribles. La Constituyente tuvo la capacidad de formar un verdadero pacto de nación, y por eso es que a mí me da miedo tocar la Constitución en estas circunstancias, de poner de acuerdo a 4 grandes corrientes. Tuvimos 3 presidentes alternos, se puede imaginar lo que eso sería ahora, que cada mes quitáramos a Don Gude y de ahí pusiéramos a ver a quién, y el otro mes a otro, no llegaríamos a acuerdos nunca. Sin embargo, llegamos a acuerdos. Y efectivamente yo coincido con que la ley electoral y de partidos políticos, parte de su problema es que tiene temas coyunturales. Y es que, por ejemplo, quitamos las urnas de las aldeas, pero antes pasaba un camión del ejército, recogía las urnas, y en una aldea con 1000 habitantes sacaban 8000 votos. Y adivinen ustedes qué candidato sacaba 8000 votos, ¿verdad? Entonces hubo que tomar medidas de ese tipo, que hoy en día ya no son funcionales, y que hay que hacer cambios. El cambio fue exageradamente fuerte de aquel registro electoral de aquel entonces a crear un tribunal electoral que debió haber sido más fuerte. ¿Por qué no se aprobó hace 4 años? Yo fui parte de la Comisión de Asuntos Electorales hace 4 años, soy ponente de ese dictamen desde hace 4 años, presidía el diputado Valentín Gramajo, ahora jefe de bancada del partido de gobierno, y lo mismo que estamos diciendo ahorita, y que yo lo mencionaba ayer, lo que más me gusta de este taller, aparte de la compañía, de veras de sentirme acompañado de personas que tanto quiero y de estar aquí en el INSEP, es el nombre, la urgente reforma electoral. Porque al igual que hace 4 años, si no aprobamos las reformas a la ley electoral y de partidos políticos este año, y estoy hablando de ahorita, agosto, septiembre, ya no se va a aprobar. Porque a partir del otro año sucede lo que le pasó a este servidor, que ningún partido político estuvo nunca de acuerdo en que la ley pasara de su segunda lectura, porque empiezan los acuerdos y componentes políticas de cara a las elecciones. Y la ley está hecho para eso, para permitir esas componentes, y entonces como vamos a prohibir la reelección, porque en el proyecto va el tema de prohibir la reelección, dejando 1 o 2 de por medio, es un tema que no estamos de acuerdo, pero hay que prohibir la reelección. Por supuesto que los diputados no van a querer votar por prohibir la reelección, estando ellos a las puertas de una reelección. Como vamos a prohibir que usted pueda ser miembro de un comité ejecutivo municipal y después un comité ejecutivo departamental y también pertenezca a la nacional, pero al mismo tiempo sea diputado, el que es de un municipio ya no puede estar en el departamento. El que es dirigente departamental que no sea nacional, y el que sea dirigente nacional que abandone el cargo cuando sea candidato a presidente o a vicepresidente. Eso no les va a gustar. De manera que, para ser breve, porque ya estamos por los 7 minutos. Este foro confirma no solo la urgente necesidad de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, sino confirma, ¿sí?, la coincidencia como nunca en el sentir de la población, en la academia, en los que ya estuvieron en la práctica, en los que estamos en el tema ahorita, de cuáles son los cambios que hay que hacer. Todo el mundo coincide en separar las funciones del Tribunal Supremo Electoral de las funciones de organizar las elecciones. Todo el mundo coincide en que el Tribunal Supremo Electoral debe ser de veras supremo y debe tener la fuerza coercitiva y económica necesaria para cancelar partidos políticos que no cumplan con la ley y aquellos partidos políticos que no participen en las elecciones. Todo el mundo coincide en que hay que cambiar la forma de elegir a los diputados y diputadas, la papeleta, el número de diputados y el rol que el diputado debe jugar en el Congreso de la República. Y
de las pocas reformas constitucionales en las que yo estaría de acuerdo, sería en elegir al Congreso de la República a la mitad del periodo para que no elijamos diputados al mismo tiempo que alcaldes, presidentes y vicepresidentes y no se vaya el tema en la oleada, a veces sin saber a quién estamos eligiendo. Todo el mundo coincide en que necesitamos partidos políticos de verdad, democráticos, con de veras democracia interna, donde se valga disentir, donde tenga uno, donde uno pueda decir esa candidata no me gusta y no tengamos que renunciar y salir corriendo porque nos opusimos a esa candidatura. Eso no se vale, la democracia empieza en casa. Entonces necesitamos partidos políticos fuertes, democráticos, ideológicos, estructurados, con plan de gobierno, con reglamentos internos, con principios ideológicos como partido, que no existen hoy en día. Y todo el mundo coincide en que el proceso electoral debe ser más transparente, cada día más transparente, más ágil, más moderno, con más participación y con más tema ciudadano. Aquí en esta oportunidad hay enormes coincidencias en todos los sectores, sociedad civil, sector económico, la academia, organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, todos coincidimos. Vamos a dar el voto al migrante, es un tema que ya no debe ni discutirse, es un compromiso. Un guatemalteco, una guatemalteca sigue siendo guatemalteco y guatemalteca y tiene ese derecho moral, legal, humano de poder elegir. Pero tenemos que tener un tribunal que sepa hacerlo, que tenga el método, el cómo y la capacidad y sobre todo los aspectos técnicos necesarios para hacerlo. De manera que así como no pudo este servidor estando en la presidencia impulsarla, tampoco va a poder nadie si no lo aprobamos este año cuando empiecen ya las componentes políticas en esta clase política que realmente no representa, como dice don Carlitos, aunque no se atrevió a decirlo, a la población guatemalteca, ni en los partidos políticos ni en lo individual como clase política que somos, y eso es lo que hace más urgente la reforma. Los mismos políticos deberíamos de reconocer, como lo hacemos muchos. Si no hay una reforma política, la clase política tiende a desaparecer y a desprestigiarse más de la cuenta. Y es una tendencia mundial, lamentablemente, y por eso la juventud no quiere participar, no se quiere incorporar, porque realmente es mala palabra ser político. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alejos. Todos recordamos la autoridad y legitimidad y credibilidad que tuvo el primer Tribunal Supremo Electoral y el segundo y el tercero, diría yo, ¿no? Recordamos todavía la presencia de don Arturo Gerbúrger Asturias, recordamos la manera como él se le enfrentó al presidente Serrano en el año 93 para impedir que se consumara el golpe de Estado que se quiso entonces efectuar. El licenciado Guerra Roldán también fue un presidente que le dio lustre, prestigio y brío al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, por lo que uno conversa, lee lo que escriben los columnistas, los medios de comunicación, el Tribunal Supremo Electoral, la percepción, insisto, es que ha perdido cierta autoridad, ¿no? Ha perdido cierta credibilidad. Cada vez reciben más cuestionamientos. Licenciado Guerra Roldán, ¿qué se requiere a su juicio para contar con un órgano electoral con autoridad moral y credibilidad? Es cuestión de personas, es cuestión de leyes, es cuestión de cultura política y democrática. ¿Cómo debiera ser su integración? ¿Quiénes deberían proponer a sus miembros y elegirlos? ¿Cómo debería ser un tribunal que a su gusto respondiera a eso que ustedes impulsaron en los primeros años de crear un órgano electoral supremo y respetado? Es una pregunta de por sí compleja que hace la respuesta igualmente complicada, porque es cierto que las personas influyen mucho en el desempeño de los cargos de las funciones públicas, pero también lo es que deben de tener un fundamento legal, una protección jurídica para el buen desempeño de esas labores. El Tribunal Supremo Electoral, como ustedes saben, nació en 1983 mediante el decreto 30-83 emitido por el entonces jefe de Estado, general Ríos Montt.
También emitió el decreto 31-83, Ley del Registro de Ciudadanos, el decreto 32, decreto ley 32-83 de organizaciones políticas y el 33-83, Registro Nacional de la Población. Yo formé parte de la primera comisión de postulación, representando no a la Universidad de San Carlos, donde impartía cátedra, sino en la otra, que también era catedrático, Mariano Gálvez, por impedimento legal de su decano. Así formamos la comisión de postulación. Teníamos 20 días para nominar a 20 candidatos, de los cuales la Corte Suprema de Justicia escogería a los titulares de ese entonces. Acordamos que cada uno mencionara el nombre de algún profesional decente, correcto en su vida profesional, en su trayectoria, y que no hubiera servido a los gobiernos militares precedentes. Entre paréntesis, yo estoy escribiendo en estos momentos la historia del Tribunal Supremo Electoral. Así que se eligieron a 5 magistrados: el licenciado Arturo Gerbruger, el licenciado Justo Rufino Morales Merlos, el igualmente abogado Gonzalo Menéndez de la Riva, al licenciado Manuel Ruano Mejía y al profesional del derecho René Búcaro Salaverría. Debido a este último profesional fue que yo llegué de director del Registro de Ciudadanos a los pocos días, puesto que teníamos un juicio, profesionalmente hablando, en conjunto. Y él me llamó a mi casa, todavía me encontró ahí, para hablarme de este litigio. Y a propósito me dijo, estamos por designar al director del Registro de Ciudadanos. ¿Aceptás? Me tendrás que contestar en este momento. Mi mente fue un torbellino, pero al fin le dije, acepto. Quédate ahí, me dijo. A los 15 minutos me llamó, ya estás nombrado. Vení mañana a tomar posesión. A las 8 de la mañana yo ni soñaba ni me imaginaba, como Ponce, ¿verdad? No imaginaba que iba a desempeñar tan delicado cargo, fundándolo, creándolo, partiendo de cero en todo. En cuanto se escogen a las personas, esa frasecita que ya como dice determinada columnista, apesta, la de reconocida honorabilidad. Tan sobada, tan manoseada, que cualquiera te reconoció honorabilidad, y nadie va a decir, yo no soy honorable, aunque sea un truán, un pícaro. Por eso creo yo que hay que cambiar esa palabrita entre los requisitos para nominar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y otros funcionarios por decencia, por honradez, por honestidad, por conducta intachable, tanto en la vida pública como en la vida privada. Esos son los elementos que hay que atender para fortalecer una institución y que no caigamos en la corrupción, en la incapacidad y en la mediocridad que es la que reina hoy en Guatemala. Por eso creo también necesario, incluso quiero aclarar que si las reformas que yo propongo no entran a la Constitución, fueran las que son imperiosamente constitucionales, pueden hacerse en la ley electoral y de partidos políticos. En cuanto es importante hablar de la separación, y yo me refiero aquí al Instituto Nacional Electoral, que puede estar establecido en la ley electoral, y también su organización e integración. Se puede integrar con una junta consultiva compuesta de 3 miembros, un ingeniero, un abogado y un administrador de empresas, designados por los respectivos colegios profesionales. Estará dirigida por un regente, gerente, que será igualmente profesional y que será el responsable de la institución y tendrá la representación legal de la misma. El Registro Nacional Electoral comprenderá las siguientes dependencias: el registro de ciudadanos y elaboración de padrones, así como la administración y expedición del documento personal de identificación, DPI. Es inconstitucional la creación del RENAT, porque la norma transitoria
que decretó el Congreso en la ley electoral para la creación del documento de identificación personal es inconstitucional, viola el precepto constitucional que señala que todo lo relativo a la política y a las autoridades electorales será regido por la ley constitucional de la materia. La Corte Constitucional, para variar, pasó por alto esta inconstitucionalidad. También tiene el registro de organizaciones políticas y candidatos, el registro civil, o sea, el registro nacional de las personas, el registro civil como parte del Instituto Nacional Electoral, sustituyendo al RENAP. El RENAP desaparecería y pasaría como registro civil dependiendo del Instituto Nacional Electoral. También tendría la inspección electoral, el Departamento de Auditoría, Departamento de Contabilidad y Caja, Departamento de Archivo y Documentación, Departamento de Cartografía Electoral, Departamento de Capacitación y Educación Cívicas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y las demás que la necesidad lo exige. El registro de ciudadanos y elaboración de padrones tendrá a su cargo también la elaboración y la apuración del padrón electoral. Yo siempre he sostenido, como don Arturo Gerbruger, que el padrón electoral es una de las fortalezas que garantizan la transparencia de los procesos electorales. Uno de los lados del Pentágono que creó don Arturo Gerbruger. Y también el registro de ciudadanos tendría a su cargo la expedición del documento de identificación, o sea que se estaba respetando lo que se proyectó en alguna forma en el proyecto de reformas a la ley electoral Paz y Democracia, donde se adicionó un artículo dándole al Tribunal Supremo Electoral las facultades de administración y expedición del documento personal de identificación de conformidad con los acuerdos de paz. Pero no se hizo caso. ¿Por qué? Porque el gobierno quería meter manos en los documentos de identificación. Si no, vean que ahora el ministro de Gobernación es el que dispone, quita, etcétera, en el RENAP. Era lo que queríamos evitar nosotros, que fuera totalmente independiente y ajeno a todo influjo político o gubernamental. El registro de ciudadanos, el de organizaciones políticas, pues como su nombre lo indica, tendría a su cargo la inscripción de todas las organizaciones políticas y de los candidatos, y de efecto llevaría todos los registros y estaría soportado por toda la tecnología moderna. Y es importante conocer que si se establecen todas estas dependencias en el Instituto Nacional Electoral, se evitarían muchas deficiencias, muchas irregularidades, porque habría una unidad administrativa y habría correspondencia, cooperación, colaboración, comunicación inmediata entre las distintas dependencias del Tribunal Supremo Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Incluso se terminaría con los acarreos que han señalado ciertos partidos en el momento de las elecciones y también la fuga, los tránsfugas de los partidos políticos. Así que yo creo que estas son, por el tiempo no continúo, pero este es el proyecto que yo presento. Quiero indicarles algo que yo considero atrevido y tal vez consideran algunos una aberración, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sean designados por la Corte Suprema de Justicia. Dicen, caramba, ¿cómo va a ser eso que la Corte Suprema no ejerza funciones que no le son propias? Y países con más avances democráticos que el nuestro sí lo hacen, como es Costa Rica, como es Chile y otros países de Sudamérica, que nos enseñan democracia a nosotros. Pero sí en el entendido que se reforme y se modernice el sistema de justicia en Guatemala. Porque si siguen eligiéndose los magistrados por el Congreso de la República, va a haber politización siempre. No ocultaron las bancadas en esta última elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se repartieron los candidatos. El partido tal eligió a tal magistrado, el otro partido a otro magistrado. Eso se supo, fue público. Entonces llegan con compromisos políticos y quedan comprometidos y
independencia es entre comillas. Por eso mi propuesta, tal vez algo atrevida, pero así es. Cuando yo visité Chile, particularmente, no oficial, era presidente del tribunal, pero había ido a Perú como observador, y ahí con mi esposa nos largamos en plan de turismo a nuestra costa, no a costa del tribunal, y se enteraron en Chile que andábamos ahí de paseo. Ustedes me comunicaron Ignacio García, que era el encargado de las elecciones, no era del órgano supremo electoral de Chile, que me invitaba el presidente del órgano supremo electoral de Chile. Mi sorpresa fue que me llevaron a la Corte Suprema y con alfombra roja, con valla de carabineros, y me recibe ¿quién? Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia era el presidente del órgano supremo electoral en Chile. Podemos discutir la democracia de Chile, podemos rebatir que no ha habido transparencia en las elecciones de Chile o de Costa Rica o del Uruguay. Por eso mi ponencia es atrevida, desde luego, pero como digo, siempre que haya una reforma sustancial al sistema de justicia en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Guerra Roldán. Licenciado Escobar Armas. Nosotros dijimos, y usted lo confirmó, que fue diputado del Congreso de la República. Según su experiencia y en el contexto de las propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, ¿cómo se podría garantizar una efectiva representación popular a través de diputados que sean servidores y genuinos mediadores de los intereses de sus electores? Por otra parte, ¿cómo garantizar la transparencia del financiamiento que estos diputados requieren para ser electos? Pues ahora es vox populi que se compra el derecho de ser candidato, se adquieren compromisos y después el ejercicio parlamentario se ve minado por la necesidad de pagar esas facturas recibidas durante la campaña. Usted, que ha insistido en la institucionalización de los partidos políticos en su democracia interna, ¿cómo garantizar realmente que tengamos diputados efectivamente representativos del pueblo? Muchas gracias. Dos cositas desearía yo puntualizar. Una, para que el Tribunal Supremo Electoral, como lo señala Roberto, sea un Tribunal Supremo, necesitamos que también sepa el Tribunal cuáles son sus obligaciones y sus funciones. Y estas son importantísimas, porque hasta ahora en la ley electoral están bastante indefinidas, muy generales, etcétera. Yo creo que si el Tribunal Supremo Electoral tiene las funciones de ser Supremo Tribunal Electoral, debe exigir a los sujetos de derecho público, como son los partidos políticos, debe exigirles a ellos una serie de requisitos que son importantes y que deben cumplir. O sea, al momento de suscribirse o de inscribirse como partido, entonces señalar claramente cuál es su perfil ideológico, cuál es su plataforma de gobierno, cuál es realmente lo que se propone llevar adelante. Ejemplo, ¿han oído ustedes algún partido como partido? No como ministro de Finanzas ni como ministro funcionario del Ejecutivo. ¿Han oído ustedes algún partido como partido que haga un análisis del endeudamiento público? No existe. ¿En quién se ha confiado el análisis del endeudamiento público? En ONG. De manera que ahí ese traslado de funciones, ese traslado de atribuciones, es muy importante que se establezca con claridad al definir el sujeto de derecho que es el partido político, o sea, su carácter. Eso es fundamental para que entonces el tribunal pueda actuar realmente obligado por la misma ley a exigir el cumplimiento de esto. Hoy por hoy, la única mención de los estatutos del partido está
cuando finalmente cuando prioritariamente se presenta la solicitud para la creación de un comité pro partido. Solo ahí aparece. Entonces, es curioso porque en el Departamento de Investigación Sociopolítica de ACIES se mantiene una monografía de los partidos políticos. Y revisando, por ejemplo, dice un partido, en materia económica, economía social de mercado. En materia de seguridad, pena de muerte. ¿Se imaginan ustedes que por un lado es una mezcla de un social cristianismo, en fin, y por otro lado el otro extremo de la pena de muerte como un disuasivo, que no es disuasivo de la criminalidad? Esto naturalmente hace que se obligue a que el perfil ideológico del partido sea presentado inmediatamente después para hacer la calificación del partido por parte de la organización, es decir, por parte del departamento, la unidad o como se pretende ahora, dirección de organizaciones políticas. Eso para mí es básico porque naturalmente eso es lo que va a exigir el Tribunal Supremo Electoral. Y en el aspecto del financiamiento, yo creo que primero, si nosotros logramos captar la simpatía de las personas para que las personas, precisamente por ese perfil ideológico y demás, se afilien o por lo menos simpaticen con un partido político, pues puede suceder lo que sucedió en el caso de Obama, en donde Obama no tuvo necesidad de hacer esas campañas millonarias, sino que le bastó la red social para hacer entonces un pedido directo a cada uno de los ciudadanos a efecto. Hoy por hoy, los medios de comunicación son realmente de tanta importancia y de tanta utilidad que es necesario que se les dé su lugar. Porque de verdad que hay comunicación, pero no hay comunión. Ahí lo ven ustedes en los Wikileaks, en una serie de cosas, en donde realmente falta esa comunicación, pero con comunión, o sea, con un sentido de común. De manera que este financiamiento debería de ser así, un financiamiento popular. Pero, ¿qué hace falta? Hace falta el establecimiento de una democracia interna. O sea, ese decisionismo vertical de que el presidente decide, vamos a reformar la Constitución. ¿No? Ese decisionismo vertical terminaría si se hiciera una verdadera estructura político-partidaria que le dijera al presidente, está bien, está mal, independientemente del pensamiento del gobernante, y no por ese decisionismo que ha llevado al fracaso a la administración Kirchner, porque precisamente ahí se dio eso que en ciencia política se llama decisionismo vertical. El decisionismo no debe ser vertical, y para eso debe ser un partido con suficiente democracia interna, con suficientes organizaciones, hasta el último rincón del país, municipal y también, ¿por qué no, local? Hoy la verdad es que la dispersión de la población rural nuestra es de tal manera que muchas veces hay dificultades en el acceso al centro municipal por parte de muchos habitantes. Esto fue lo que motivó el cambio del voto por vecindario al voto por residencia. Y naturalmente esto obtuvo una mayor participación política, pero participación política electoral. ¿Por qué? Porque hasta ahora los partidos políticos son máquinas electorales que se activan cada 4 años. Aquí lo necesario es activar esa institución que es el partido político para que esté activo y permanente. De manera que eso. Y por otro lado, creo que hay que darle más poder y más fuerza a la auditoría electoral. De manera que la auditoría electoral, que hoy está confundida
y eso va en la ley. Está confundida con lo que es el auditor electoral, que es auditor administrativo, pero las funciones son completamente distintas de lo que es la auditoría electoral. De manera que hay que distinguir que la auditoría tenga dos divisiones, por así decir. En la ley está como órgano permanente la auditoría electoral. Si se quiere, pues no se toca, pero adelante se reglamenta la institución o la creación de una auditoría administrativa para revisar las compras y todo lo necesario para el orden interno del partido y por otro del tribunal, y por otro lado la auditoría electoral, que se vería, digamos, acotada a lo que es el financiamiento público, tanto el directo como el indirecto, porque yo sí soy muy crítico de ese financiamiento indirecto. ¿Cuánto nos cuesta un funcionario público en el país? Si ustedes dan una revisión, establecerán que un funcionario público cuesta un dineral. No solo es el salario, son toda la serie de prestigio, digamos, de prestaciones, bueno, tantas cosas de las cuales goza una SAAS, por ejemplo. Perdón, Roberto, pero la verdad es que te bastaría un fulano para que te cuide, porque la verdad es que la SAAS es aquello, bueno, todo un ejército. El costo del funcionario público es tremendo. De manera que, con esta manera, un partido político estructurado tendría vigilancia incluso sobre ese financiamiento indirecto. Tarjeta amarilla. No, ya roja. Muchas gracias. Diputado Alejos, usted ha sido miembro y dirigente de dos partidos políticos, ¿no? Por lo menos que yo conozca, el PR y la UNE. Ahora es diputado independiente. Me imagino que algún día de esto lo vamos a ver ya como dirigente de otro partido político, de un partido político que esperemos que sea un partido que tiene vocación de servicio, de permanencia y de ser un interlocutor válido de los intereses nacionales. En las reformas que ahora se están discutiendo, ¿cree usted que realmente se puede confiar y esperar que se van a sentar las bases para que en Guatemala haya partidos institucionalizados, con presencia a nivel nacional, con organización territorial, con democracia interna, como ya se ha señalado acá, con efectivos controles en cuanto al financiamiento de su funcionamiento, de sus campañas, en fin, y que tengan sobre todo un arraigo popular? ¿Cree usted que esto es algo que se puede hacer solo por la vía de la ley o también hay otros factores involucrados en materia de cultura democrática? Bueno, miren, lo que pasa es que la ley nace de una necesidad. Si realmente la ley no debería ser necesaria. Por eso la costumbre es la principal fuente de derecho. Si vamos a la historia, a mí la que me encanta es el tema de las deudas, ¿verdad? Antes se daba uno la mano y Dios guarde, bueno, yo no viví esa época, pero se daba uno la mano y Dios guarde quien no pagaba en un trato o algo. Después ya fue dejarme firmado este papelito, dejarme firmado este pagaré, déjame autenticada la deuda reconocida en una escritura, déjame un cheque prefechado, después ya apareció la hipoteca, ahora la prenda, ahora hasta los suéteres se venden por pagos y no se lo puede llevar si no ha pasado del pago 7 de 10, es terrible, es un tema humano. Entonces, nos hemos visto obligados los seres humanos a ir legislando a raíz de que hemos perdido esos valores de los que hablaba el doctor Guerra Roldán. Y de veras yo no quiero sonar tan historiador, pero es que en serio, cuando a mí se me ofreció la primera vez ser diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad?, que se me ofreció porque no había otro, hay que dejar la constancia, porque de las pocas prohibiciones del gobierno militar de aquel entonces era no haber sido parte de los últimos 3 gobiernos militares, era la única prohibición. De ahí podíamos ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente
hasta por comité cívico. Se redujo la edad, ahí fue donde igualamos. A mí que me decían, usted es el diputado más joven de la historia. No, le digo yo, don Carlitos Escobar también, pero ya nadie se acuerda. Y entonces lo manteníamos en secreto para llevarme el título. Pero desde la época de la revolución, de esa época, que no se permitía que llegara nadie menor de 30 años al Congreso. O sea, realmente la Asamblea Nacional Constituyente fue muy abierta, fue un proceso de mucha participación. Cuando me dicen es abogado y notario, estaba yo en segundo año cuando la mitad de mi clase me acompañó a tirar los cursos y a tirar la carrera por volvernos políticos. Y nos fuimos a vivir a Jutiapa, ¿verdad? Que fue el distrito que me asignaron. Y lo que había era motivación política y amor al país. Entonces, todos los problemas que ahora se dan es producto que las cosas han cambiado. Porque no estaríamos pensando en cómo regular el tema del financiamiento si las campañas fueran como las de antes. Mi primer campaña no costó más de unos 10,000 quetzales. Porque la gente veía con muchísimo gusto que el PR al fin tenía un joven otra vez. Y lo recibían a uno las familias de revolucionarias y le daban de comer y le donaban a uno porque querían regresar. Y qué bueno que vamos a regresar al sistema democrático y que el PR ponga su parte y no podemos quedar fuera. Había una conciencia entre partidos de verdad, quiero insistir, y no partidos de mentiras como los que tenemos ahorita, y eso creo que ha quedado muy claro. Partidos electoreros a partidos de largo plazo. Partidos que aprendan a ganar pero también a perder. Se hace política gobernando, pero también haciendo oposición. La oposición pone una gran parte del quehacer de un Estado. Es necesario que haya partidos de oposición responsables. De manera que la legislación surge como una necesidad de la irresponsabilidad humana, y en este caso de la irresponsabilidad de los políticos y de los partidos políticos, porque de lo contrario no sería necesario. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un gran pacto de unidad entre las organizaciones de la sociedad civil. Han estado ayudando muchísimo los medios de comunicación, los columnistas, las columnistas, se ha estado ayudando mucho desde la academia. Hay mucha gente joven interesada en que el tema cambie. Yo creo que aquí si hacemos la presión, y si alguien trabajó con presión en los últimos 3 años que tuve el gusto de ser presidente, pero presión favorable fue ese servidor. Si hacemos esa presión como ciudadanos y ciudadanas al Congreso de la República, tienen que hacer la reforma. Tenemos que hacer la reforma política, que es realmente urgente y necesaria. Tenemos que entender la clase política, aunque sea la fuerza, de que por el bien de ese país hay que reformar el sistema político. Porque coincido con el doctor Guerra, la ley electoral de partidos políticos es solo un paso. Es urgente reformar la ley orgánica y el régimen interior del Congreso para evitar ver esas cosas que estamos viendo hoy en día. Y ahí está la iniciativa de ley, no porque sea de este servidor, es una iniciativa de ley que yo firmé, pero que elaboró la academia, el PNUD y todo un montón de instituciones, que es producto de un estudio que ya deberíamos estar aprobando. Hay que reformar la ley de la carrera judicial para tener realmente una carrera judicial, y ahí está el proyecto. Hay que reformar el Ministerio Público para que de veras se convierta en un ente, y ahí está la reforma de ley orgánica del Ministerio Público. En fin, hay una serie de leyes, por eso insistimos que antes de meternos a tocar la Constitución, hay suficiente legislación ordinaria urgente en este país que se hace necesaria para que el sistema democrático... De manera que va a ser necesario la presión política, y por eso insistimos en que sea este año. Por eso insistimos en que haya unidad, y aquí estamos demostrando que no es un tema generacional, es un tema de país, es un tema de nación, de los que hicimos, de los que hacemos y de los que vienen y quieren hacer política, que quieren tener una forma diferente de hacer política, y eso es empezando por cambiar las reglas del juego, que se fiscalicen los partidos políticos, pero que también sean partidos políticos de verdad. No tuviéramos necesidad de veras de fiscalizar un partido si las campañas no se hubieran encarecido. Hay que bajar el techo, hay que limitar la forma de hacer campaña. O sea, una reforma totalmente integral, pero lamentablemente necesaria y urgente.